Imposible, la mejor ensalada navideña con mínimo esfuerzo. Preste atención a lo que le voy a decir. Si usted quiere que en esta época de fin de año su plato brille con sabor y color, quédese conmigo. Aquí en Qué Rico Recetas continuamos con nuestra temporada de ensaladas navideñas porque la frescura y la fruta no pueden faltar en su mesa. Hoy le voy a mostrar por qué su ensalada navideña siempre se oxida y cómo evitarlo con un truco que le enseñaré en solo unos minutos. Mire hasta el final para que no le pase a usted. Primero que todo, tomo los 250 gramos de fresas que ya tengo muy bien lavadas. Y aquí le doy un tip casero de manera natural. Las pongo a desinfectar con agua limpia y un buen chorrito de vinagre blanco. Las dejo allí por un ratico para asegurarme de que queden perfectas. La desinfección es fundamental, ¿no le parece? Mientras tanto, aprovecho ese tiempo para encargarme de los 50 gramos de almendras enteras. Con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo bien afilado, las corto en trozos muy pequeños. No quiero que queden pulverizadas, sino en trocitos que se sientan al morder. A mí me gusta este corte pequeño. ¿Usted cómo prefiere las almendras en la ensalada? ¿Enteras o picadas? Déjeme su respuesta en los comentarios. Una vez listas, las reservo. Ahora viene el paso que nadie le cuenta para que las frutas de su ensalada se mantengan frescas por más de 24 horas. Preste mucha atención a esto. Ahora, para que nuestra ensalada se vea apetitosa de principio a fin, voy a usar un recipiente amplio al que le agrego unos 3 litros de agua. Y ojo a este secreto, el jugo fresco de 2 limones grandes. Esto lo reservo y ya le voy a decir para qué sirve y por qué es un truco de retención para su comida. Mientras ese truco se activa, ocupo las manzanas, la verde y la roja. Estas primero las lavamos y las desinfectamos muy bien. Después las corto en rodajas, omito con cuidado su centro, lo que llamamos el corazón. Una vez que tengo las rodajas limpias, las corto en cubos pequeños, con paciencia y con amor, para que cada bocado sea uniforme. A mí me gusta este corte pequeño. Ahora viene lo interesante, voy a poner todos esos cubos de manzana en el agua con limón que he preparado. Esto va a evitar de forma natural que las manzanas se oxiden y se pongan feas, conservando ese color que las hace tan provocativas. Retomamos las fresas, que ya deben estar desinfectadas. Las seco con cuidado, retiro todas sus hojas verdes y empiezo el proceso de corte. Primero las corto en rodajas y luego, como hice con las manzanas, en cubos. No queremos trozos gigantes, queremos que se incorpore bien el sabor. Una vez listas, las reservo. Llegó el momento que más me gusta, el de combinar todo, el de ver el color. En una ensaladera o en un recipiente que me guste para servir, agrego todos los ingredientes que he cortado. La manzana verde, la manzana roja, las fresas y las almendras que habíamos reservado. Dejamos la ensalada en espera y en otro recipiente hago lo que llamo el corazón de la receta, el aderezo. Para ello agrego 100 gramos de la mejor crema de leche. Esta es la base de la cremosidad de la ensalada. Y a esto le pongo las 2 cucharadas de la deliciosa miel de abejas. Lo que hago ahora es batir, preste atención, hasta formar una mezcla suave. ¿Qué otro ingrediente cremoso le pondría usted a este aderezo para darle su toque personal? Soy todo oídos. Si usted es de los que piensa que una ensalada es solo un acompañante, espérese a ver con qué se puede comer esta maravilla. Esto le cambia la cena. Finalmente, incorporamos con delicadeza el aderezo a la ensalada. Mezclamos todo con movimientos suaves, vea pues, asegurándonos de que el sabor cremoso y dulce de nuestro aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Es clave que no quede un solo pedacito sin esa capa de sabor. Miren qué colores tan bonitos tenemos. Ya para servir, yo la decoro con un poquito de arándanos rojos deshidratados, cortados muy finamente. Esto le da otro toque de color y una textura ligeramente chiclosa que me fascina. Y a disfrutar, muchachos. Esta ensalada es de esas preparaciones que usted no solo come, sino que presume. Esta ensalada de frutas con aderezo es tan versátil que se presta para acompañar casi cualquier cosa. La puede servir junto a un buen lomo de cerdo, una pechuga de pollo a la plancha o incluso con una carne asada si está en una parranda. Si quiere algo más ligero, es perfecta como postre o como un desayuno nutritivo y lleno de energía. Lo bueno de la cocina es experimentar, ¿cierto? ¿Le gustó esta receta tan detallada y tan paisa? Recuerde que lo más valioso de nuestro canal, Qué Rico Recetas, es que usted haga parte de esta comunidad. Si llegó hasta aquí es porque esta receta le encantó, así que deme ese like que me ayuda tanto. Comparta este video con sus amigos y familiares para que no se pierdan esta delicia. Y por favor, deje su comentario con las respuestas a mis preguntas y cualquier sugerencia que tenga. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao pues!